estaba repasando mis apuntes y de otras presidenciales, una lamentable y muy jocosa historia de los gobernantes de México. Y es una historia que va desde efectivamente Juan de Donojú, el último virrey español, hasta López Obrador, el actual presidente de México. Son varias monografías que nos cuentan las babosadas que hicieron cada uno de estos gobernantes. Y estas monografías hablan de cómo cada pendejez que generó un gobernante se le heredó al siguiente, y esta fue creciendo y como bola de nieves fue aumentando y fue aumentando de tamaño hasta que terminó en varios gobiernos más, estallando en algo incontenible. Una guerra civil, una gran devaluación, una crisis general o alguna institución de las cuales hoy padecemos. Eh, es un libro de humor. La única promesa que yo le hago a la gente que tenga la bondad de leerme es que si lo hacen se van a reír mucho, pero también sin querer es un libro de historia, es un libro que habla de cómo se hizo nuestro país y todo lo que ha pasado desde entonces. Pueden ustedes entender o eh, conocer la historia de México a través de las pendejadas que nos dieron patria y libertad. En la anterior entrevista nos quedamos picados, esperando, pensando en qué ocurría o qué pasó con cada uno de los personajes. Te voy a leer un índice del libro y tú me dices como de quién quieres saber qué. Y ahorita, así como si fuera el I Ching, el libro de las adivinaciones chinas, de que abres y pones en la página a ver quién te toca, así lo podemos hacer. A ver, ¿quieres hacerlo más rápido? Tú, donde digas ya, le damos. Ya. Bien. Te tocó este personaje, Anastasio Bustamante. Bueno, creo que él es de Jiquilpan, Michoacán. Periodo del 1 de enero de 1830 al 13 de agosto de 1832. Él pertenece a la saga de los presidentes malditos. Después del señor Guadalupe Victoria, a todos se los cargó la fregada. Ningún presidente de México pudo terminar su periodo. Eran totalmente irregulares. Y si hubieran sido mujeres, habrían tenido que ir al ginecólogo todos los años, porque ninguno podía tener un periodo normal. Era esto, el señor Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera, nacido efectivamente en Jiquilpan, Michoacán, en el mismo pueblo que siglos más tarde nació Lázaro Cárdenas. Quiero hacer esta comparación porque Jiquilpan además es el pueblo de el padre Maciel. Es el pueblo de Lázaro Cárdenas y es el pueblo de Anastasio Bustamante, tres personalidades muy importantes de la historia de México. Y a Tata Lázaro lo siguen esperando en el kiosco central. La gente no lo dice, dudo, porque por la lana que les debe, mano. Pero está en la casa de Anastasio Bustamante. Ahorita que regrese les pago. Y seguro que sí, claro, no, allá es como Dios. Yo he pasado por Jiquilpan. De hecho, tuve yo tuve una novia hace muchos años que su papá era agrónomo y trabajó en Jiquilpan. Y decía que cuando estaba allá, pues tuvo una casa y a la familia Cárdenas no le gustaba cómo pintaba del color que tenía la casa. Y hasta en eso estaban los Cárdenas ahí, diciendo, esta casa va de tal color y las tejas tienen que ir, lo manejaban todo, eran 100 los caciques perfectos de ese lugar y todo lo tenían que controlar, incluso te digo hasta el color de que pintabas tu casa. Y sí, no dudo que lo sigan esperando. El poder que tiene los Cárdenas en Jiquilpan es todavía a este momento existe. Solo rebasado por la familia michoacana hoy en día. Sí, exacto. Bueno,
Él nació en Jiquilpan en 1785 y su padre se dedicaba a transportar nieve de Guadalajara, y ahora con el cambio climático, la nieve puede llegar sola a Guadalajara, ya ves que cualquier verano ya nieva por allá, y en fin, ya es un desastre. El caso es que Anastasio estudió medicina en la Ciudad de México, pero prácticamente no ejerció nunca su profesión. Era de los médicos que no curan ni un pulque. Tras la invasión francesa de España de 1808, como muchos jóvenes de su tiempo, se enlistó en el ejército para luchar contra los invasores franceses. Pero estando ya en México, en puros rounds de sombra, porque en México no llegaron los franceses mientras que estuvo ocupado España, comenzaron los casos en serio, pero contra los insurgentes de Hidalgo. Y empezó la guerra de independencia. Bustamante se metió del lado del ejército realista, donde fue ascendiendo rápidamente y fue el protegido y el consentido nada menos que de Félix María Calleja, el famoso comandante español que acabó con todos los insurgentes. Lo nombraron capitán después del sitio de Cuautla, donde acaba con las fuerzas de Morelos, y estuvo a punto de matar al mismísimo Vicente Guerrero, porque lo tuvo por minutos capturado. En 1817 vuelve a ser ascendido como jefe del ejército colonial tras una exitosa campaña contra Francisco Javier Mina, y bueno, cuando llega Agustín de Iturbide al poder, le propone cambiar de bando y traicionar a los españoles. Pero ojo, esto solo por su devota lealtad al rey Fernando VII, porque el plan de Iturbide era independizar a México, pero para darle a Fernando VII el trono de la Nueva España y que no tuviera que padecer la maldita Constitución de Cádiz, de la cual hablamos en el capítulo del señor O'Donoghue. Como el 95% de todos los oficiales del ejército colonial, él se convence de que lo necesario es convertirse en independencista y lo hace. Desde entonces, el breve periodo de Iturbide, nuestro héroe, se la pasa a toda pastilla, en cargos, honores, ceremonias y toda la cosa, hasta que derrocan a Iturbide, y él es parte del mismísimo Congreso que decide derrocar a Iturbide. Él vota porque manden a la goma a su protector, amigo, apapachador y conseguidor de huesos, y que lo saquen del país. Viene un golpe de estado porque viene en la siguiente elección después de que sale Guadalupe Victoria del poder, y Vicente Guerrero, el antiguo enemigo de Bustamante, que también está en el Congreso y que fue prisionero de Bustamante y que le recuerda cada rato: oye cabrón, ¿te acuerdas que tú me ibas a matar un día? Y todos dicen: ah, sí, bueno, qué épocas aquellas, hombre, es que éramos jóvenes. Cosas que pasan cuando uno es así de joven. Bueno, resulta que Guerrero le da un golpe de estado a Gómez Pedraza, es el que había quedado en tercer lugar de los tres candidatos, y él es el primero que inventa lo de fraude, voto por voto, casilla por casilla, y se declara presidente legítimo de México. Pero él va un poco más allá del peje, no nada más hace un plan. No te equivocaste de año, esa chingadera es más reciente. No, él lo inventa y después se vuelve la pesadilla electoral de México. No hay candidato que pierda, que reconozca que perdió. Y ahorita que van a mandar al carajo al INE, si es que lo logra este cabrón, eso va a ser la pesadilla recurrente de México, de la que ya nos habíamos librado, porque cada elección terminaba en una guerra civil o en un cuartelazo. Y el que lo estrena es el hijo de puta de Vicente Guerrero, que desconoce las elecciones y da su golpe. Guerrero, quiero hacer este señalamiento: es el único presidente de México, el único al que el Congreso lo ha declarado incapacitado intelectualmente para poder gobernar. Es decir, lo declaró loco. Y que por eso mismo no podía encargarse, ya no digas de un país, no podía encargarse ni siquiera de él mismo. De ese tamaño era el problema. Y es justamente Bustamante, también parte de ese bonito Congreso, que después de convalidar el golpe de estado impresentable de Guerrero, descubre que está muy mal y lo declara que está loco. Bueno, como si fuera esto nuestro Congreso como una sucesión de justamente los congresos de Morena para ser candidatos,
de que una mierda la quieren tapar con otra mierda más grande y otra mierda más grande la quieren tapar con otro mojón más inmenso. Así ocurre. Y Anastasio Bustamante le termina dando un cuartelazo a Vicente Guerrero para restablecer el orden y la democracia. Y con este bonito gesto llega al poder y consagra todos los días de su efímero gobierno en una sola misión y también todo el presupuesto de su efímero gobierno en una sola cosa: matar a Vicente Guerrero, del cual maldice toda su vida que cuando tuvo los 5 minutos en que se lo pudo haber echado, no lo hizo y lo dejó escapar. Y ahora dice, no me vuelve a pasar. Él es el que arma el plan para la captura de Vicente Guerrero, y él es el que pone todos los mermados recursos de la República Mexicana, que no había nada porque estábamos en la puta ruina, para pagarle a el Francisco Picaluga, el capitán del Colombo, la captura de Guerrero. Resulta que cuando le dan el golpe a Guerrero, él se va a hacer lo que sabía hacer mejor que nadie, que era volverse guerrillero, se interna en la sierra, y ahí se hace fuerte, y contra todo pronóstico, con 4 escopetas y 2 machetes, empieza a conseguir más gente y más gente y más gente, y cuando voltean esto ya era como un virus que había crecido y controlaba ya una buena parte de Guerrero, controlaba nada menos que el importantísimo puerto de Acapulco, y parte de Colima y parte de Michoacán. Y les empieza ya a dar muchos calambres a este Anastasio Bustamante y al gobierno de todos los que lo habían quitado, porque dicen, si este cuate regresa, nos va a venir a romper la madre, y con justa razón, porque así se llevaban. Bueno, él consigue nada menos que convencer a Picaluga, y ahorita te tengo que leer la forma en que hacen la negociación, que es una pieza de alta política nacional, y así es como yo digo que se ha hecho todo. Sí, ubícalo, ubica eso, mientras te voy a decir algo. Después de que me ubiques ese detalle, me vas a decir cómo es que el pinche Guerrero tiene su propio metro y no lo tiene otros presidentes, también medio tranzas. Porque Guerrero se volvió mártir, y ya ves que cuando te mueres te vuelves muy bueno, ¿no? Todos son muy buenos. Eso es lo que pasa. Era un hijo de su reputa madre, pero tuvo, como todos los hijos de su reputa madre, el timing de morirse en el momento preciso para pasar a los altares de la paz. Y también Que no se vaya a morir el pinche peje, güey, no mames, capaz no, que le hace su propia... no, olvídate. Sí, en una de esas se muere, y además por una cosa así como lo que terminaron haciéndole a Guerrero, hasta santo lo vuelven. Bueno, el punto es que Nicolás Bravo, comandante de las fuerzas de gobierno que tenían la encomienda de Bustamante de aniquilar a Guerrero, contacta a Picaluga, que era un traficante de armas que estaba operando en el puerto de Acapulco. La chamba de Picaluga, que era un dealer de armas. Entiéndeme el tamaño de hijo de la chingada que tiene que ser alguien para dedicarse a eso. Bueno, pinche pirata. Ajá, exactamente, era un pirata. Bueno, Picaluga le vendía además armas al gobierno y a los insurgentes. ¿Por qué? Porque el negocio de él era vender armas, y entre más hubiera guerra, más ganaba. No tenía ninguna maldita intención ni voluntad por ninguno de los dos bandos. Él estaba haciendo el negocio. Bueno, le ordena al capitán Facio que entreviste con Picaluga para que haga tratos con él, con el fin de convencerlo de que entregue a Vicente Guerrero, porque él sabía que Vicente Guerrero se reunía con él para comprarle armas. Y le entregan, y esto quiero subrayarlo, todo el presupuesto nacional. Es decir, vacían las
menguadas arcas del gobierno mexicano, que no tenía un puto peso, para esto. Y aquí quiero volver a subrayar algo que es una constante en los malditos gobiernos mexicanos. Siempre hay lana para lo que el gobernante quiera. No hay para quimios, no hay para estancias infantiles, no hay para escuelas de tiempo completo, pero para béisbol nunca va a faltar. Bien, bueno, no había para absolutamente nada, pero para matar a Guerrero, todo el chorro de lo que hubiera y hasta lo que no, se invirtió. Y está preciosa esta parte que te voy a leer. El capitán Facio se entrevista con Picaluga. Sabe que él conoce y trata con Vicente Guerrero y le propone un plan para capturarlo en su barco. La participación del marinero sería retribuida con 20,000 pesos. Picaligo primero aparenta indignación ante la propuesta de Facio y le dice: oh señor, usted ofende mi delicadeza y moralidad. No permita a Dios que tal cosa hiciera yo. Quiero volvértelo a leer porque es preciosa la forma en que Picaluga lo rechaza. Dice: oh señor, usted ofende mi delicadeza y moralidad. No permita a Dios, no permita a Dios que tal cosa hiciera yo. Facio, entonces, le ofrece 50,000 pesos y la delicadeza y moralidad se desvanece. Y Picaluga acepta perfectamente empinar a Guerrero. Nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Él cumple y lo invita a tomar la sopa en el barco. Es cuando lo captura y finalmente lo termina entregando en Huatulco, en lo que le llaman la playa de la entrega, que no tiene que parece como muy sensual el nombre de la playa, pero es porque ahí entregan a Guerrero. Y finalmente se lo llevan a Guerrero para juzgarlo, pero es un pedo porque Guerrero es un personaje político muy importante, tiene un chorro de partidarios. Si llega a la Ciudad de México, al final van a tener que tratar el espinoso asunto de que efectivamente Guerrero dio un cuartelazo para tomar el poder, pero Bustamante dio otro cuartelazo para quitarle el poder a Guerrero, y el único presidente que había ganado las elecciones, que era Gómez Pedraza, nadie lo pelaba. Bueno, finalmente le hacen un juicio sumario y lo terminan condenando a ser fusilado. A Guerrero, ese juicio luego es impugnado y resulta que estuvo todo mal y en un juicio que se le abre al juicio es donde se rehabilita la figura de Guerrero, porque además lo hacen los que toman el gobierno diciendo: ah, qué poca madre, ustedes mataron a Guerrero, y lo convierten en un mártir de su causa, y es lo que nos hereda la figura de Vicente Guerrero como el gran héroe de la patria. Bueno, al final, fíjate qué curioso, de todos los que realmente... Picaluga, por ejemplo, es invitado al juicio porque él tiene que testificar contra Guerrero. Y lo único que testifica es que él no entrega. No tiene él nada en contra de decir si estuvo mal o estuvo bien, si es insurrecto, porque además él le vendía armas. Entiéndeme que no podía andar alegando es que estaba equivocado este señor al levantarse contra el gobierno de México si era su dealer de municiones. Bueno, el único personaje que participa en este juicio y que es condenado por que falla un juez para fusilar a Vicente Guerrero, ¿quién crees que es? Picaluga, el único. En el siguiente juicio, que además se hace sin él, Picaluga se hace godo hormiga y se pierde. Él era genovés, en Génova lo desconocen, lo declaran pirata y donde lo encuentren hay que matarlo. En México, pues lo mismo. Y bueno, finalmente el indeseable de Picaluga se pierde, se va con la lana que le dan y seguramente vivió muy tranquilo y feliz el resto de sus días, pero es el único condenado y todos los demás que participaron en esta infamia quedan fuera. Después de haber matado a Guerrero, Bustamante se siente con la satisfacción del deber cumplido
y además presiente que muchos quieren hacerle lo mismo que él hizo a Guerrero y sale por patas. Y tiene un final conmovedor e irónico. En la Catedral Metropolitana es donde está enterrado Agustín de Iturbide, el hombre que hizo la independencia de México y primer emperador del primer imperio mexicano. El hombre que empina a Iturbide para sacarlo del gobierno, entre muchos, es Anastasio Bustamante, este cuate que cuando es diputado declara que el rey, el emperador, está fuera de lugar, le dan el golpe y el Congreso toma el poder. Bueno, pero no se le olvida que Iturbide fue su cuate. Y al envejecer empieza a sentirse torturado por el remordimiento de haber traicionado a su amigo. Y su última voluntad es que cuando muera le quiten el corazón y lo vayan a poner al lado de la tumba de Iturbide. Las únicas dos reliquias humanas que tiene la Catedral Metropolitana son, ahí en el altar de los reyes o junto al altar de los reyes está donde está enterrado Agustín de Iturbide y el corazón de Anastasio Bustamante, que al final le dijo, mano, sí te chingué, pero la verdad, estábamos chupando tranquilos. Y ahí le va a dejar el corazón. Con ese remordimiento que ofreció su corazón, debió haber pasado muy malos momentos para llegar a ese instante. Oye, la verdad nos has dejado apantallados. Fue una situación pues, también inédita para casi todos nosotros. Y pues te felicito porque te sabes la historia de México pues, al dedillo, carnal. La verdad que son recovecos muy intrincados y de los cuales si no hubiera constancia por medio de tu libro, la gente tendría que andar googleándolos por 20,000 lugares. Yo les invito a todos que lo compren, se van a divertir. De hecho, es tan ligero que lo dejan ahí en su baño y en unas 2 semanas lo acaban, ¿no? Y cada capítulo son 6 páginas. Y te vas a... Es que sigues Melchor Musquiz, una historia curiosísima. El único presidente que muere en la miseria y que lo van a buscar. Como nadie quiere ser presidente, siempre, ya ves que siempre encuentras como al pendejo que lo agarras del conductor designado. Es ese tipo de pendejo. Siempre lo ponen cuando nadie quiere. Siempre dicen, ¿a quién? ¿A quién? Ah, pues que vaya este güey. Le renuncia varias veces. La última vez que se va ya ni siquiera les dice. En Navidad escapa y van a hacer la cena de Navidad y se escapa y se va para su casa. Nadie se enteró que se había ido. Caray. García, muchísimas gracias. Creo que fue muy jugoso lo que platicamos hoy y quedas aplazado, ¿no? Para la siguiente vez nos vamos a integrar, a desarrollar algo, pues búscale en tu libro las 2 mejores anécdotas que te parezcan y en la siguiente lo discutimos. ¿Te parece bien? Claro que sí, general. Querido amigo, Dios te bendiga, buena suerte y nos vemos a la próxima, amigos. Cuídense porque la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes a todos. Veo.